Cuando ves a algunos de los monstruos y entidades que intentan contener, es fácil pensar en la Fundación SCP como los buenos. Y, por supuesto, cuando se observa la magnitud de amenazas como el Rey Escarlata, es difícil que alguien no parezca un dechado de moral en comparación. Pero la Fundación no siempre es un caballero de brillante armadura. A veces ella misma ha cometido horribles atrocidades para mantener en secreto a sus sujetos sobrenaturales y mantenernos a salvo del terror anómalo. En ningún lugar queda más claro que en un incidente mortal ocurrido en 2010. La Fundación conocía la existencia de la pereza de mecha corta desde hace décadas, y muchos creen que la entidad existe desde que el ser humano consume medios visuales. Las películas, la televisión, las páginas web e incluso los medios impresos como libros y revistas son vulnerables. Técnicamente hablando, el nombre SCP-2774 se refiere a cualquier medio visual que contenga actualmente la verdadera entidad, conocida como SCP-2774-A. Afortunadamente, SCP-2774-A nunca ha llegado a Internet, donde podría causar daños verdaderamente catastróficos, pero la Fundación se ha preparado para esa posibilidad. Han inventado un programa de software, Webcrawler A03G32, diseñado para vigilar constantemente todas las formas de medios visuales en línea en busca de la aparición de SCP-2774-A. Entonces, ¿qué es SCP-2774-A? ¿Qué podría ser tan aterrador como para que una imagen suya que se filtrara en Internet pudiera provocar el colapso de la civilización humana? En pocas palabras, SCP-2774-A es la imagen de una entidad humanoide desconocida con un extraño disfraz de perezoso. Aunque esta imagen pueda parecer inofensiva, es solo porque es en blanco y negro, y cualquier tono rojo o verde ha sido neutralizado de la imagen. Cualquiera que no sea daltónico al rojo y al verde y que, de alguna manera, vea la versión real de SCP-2774-A, le espera un destino mucho peor que la muerte. Este es el mismo destino que le tocaría a casi toda la población del pueblo de Harper Ridge, en el norte de Canadá, en 2010. Los habitantes de este pequeño municipio se levantaban y seguían su mañana. Algunos se preparaban para ir a trabajar, otros disfrutaban de un tranquilo desayuno frente al televisor. Todos los afectados habían cometido, sin saberlo, el mortal error de ver las noticias locales esa mañana. Mientras el presentador se explayaba sobre algunas estadísticas económicas locales y ofrecía un seco anuncio de una próxima fiesta en la ciudad, la familiar imagen de algo disfrazado de perezoso apareció brevemente en el plató detrás de él. La mayoría de los residentes de Harper Ridge que vieron la emisión ni siquiera se dieron cuenta del perezoso, pero en ese fatídico instante, casi todos ellos estaban condenados. La pereza de mecha corta no siempre afecta a todos los que la ven. Los científicos de la Fundación han descubierto que, por lo general, solo afecta al 40% de las personas expuestas a él, y que no afecta en absoluto a quienes padecen daltonismo. Sin embargo, uno de los detalles más aterradores del perezoso, que está clasificado como un SCP de imagen memética por su capacidad de propagarse y aparecer aleatoriamente en casi cualquier lugar, es que se vuelve más poderoso y más contagioso con cada víctima viva a la que afecta. Después de reclamar un número significativo de nuevas víctimas, digamos de una pequeña ciudad canadiense, la tasa de infección de SCP-2774-A puede aumentar hasta el 60% o más. Los residentes de Harper Ridge hicieron más mortífero a su propio depredador sin siquiera saberlo. En una instalación cercana de la Fundación, las unidades ya se estaban movilizando. Era demasiado tarde para los que ya habían visto a la pereza de mecha corta, pero otros podrían salvarse si la situación se contenía rápidamente. Además del Webcrawler, que vigila constantemente Internet, la Fundación SCP dispone de un gran número de equipos dedicados a escanear las emisiones de todo el mundo, en busca de posibles incidencias de exposición al SCP-2774-A. Cuando uno de estos equipos detectó la presencia del perezoso en el noticiero matutino de Harper Ridge y descubrió que más de 4,000 civiles ya habían sido expuestos, supo que no había tiempo que perder. De vuelta a Harper Ridge, la situación ya se estaba deteriorando. Habían pasado unas horas desde la emisión, y los que estaban expuestos ya empezaban a experimentar síntomas extraños. Primero, una sensación de cansancio y letargo. Luego, una inusual pesadez en su cuerpo, como si estuvieran experimentando una repentina y extrema fatiga muscular.
Las personas expuestas a SCP-2774-A también experimentaron una cognición nublada. Incluso pensar con claridad se convirtió en una verdadera lucha. Fue en este momento cuando los verdaderos efectos de haber presenciado la pereza de mecha corta empezaron a hacerse notar, unas 6 horas después de la exposición inicial. Poco a poco los infectados perdieron todas las funciones cognitivas y la capacidad de tomar decisiones de alto nivel. Sus cuerpos seguían ejecutando movimientos básicos muy lentamente, aparentemente solo como resultado de la memoria muscular, pero no tenían ningún control sobre lo que estaba sucediendo. Se convirtieron esencialmente en zombies vivientes, atrapados en sus propios cuerpos y solo con una tenue conciencia de ello. Esta espeluznante experiencia era totalmente coherente con las investigaciones anteriores de la Fundación sobre los efectos de ver el SCP-2774-A. Y en un giro casi más cruel que la zombificación permanente, a las víctimas de la pereza de mecha corta se le asignan aleatoriamente unos 150 segundos de lucidez cada 24 horas antes de ser obligadas a volver a su estado de zombificación. Justo cuando 4.000 residentes de Harper Ridge empezaban a experimentar estos efectos, todos los canales de comunicación locales con la ciudad fueron cortados por la Fundación. Poco después empezaron a llegar al lugar equipos bien equipados de operadores de destacamentos móviles, acompañados de varias unidades de contención en forma de autobuses y camiones. Por suerte para ellos, las víctimas zombificadas de la pereza de mecha corta eran increíblemente dóciles y obedientes por naturaleza. Llevar a los 4.000 a las unidades de contención fue casi como trabajar con ganado. Algunos residentes locales no infectados intentaron protestar por el repentino secuestro de sus seres queridos zombificados. Estos residentes fueron sometidos y se les borró la memoria con amnésticos de la Fundación, o se les eliminó en el lugar. Como en casi cualquier situación concebible, la Fundación SCP ya tenía medidas establecidas para un evento de exposición masiva como este. Con todo, solo 4.000 personas estaban en el extremo inferior de la escala de infección potencial. Las 4.000 víctimas fueron llevadas en secreto al sitio 116, un centro de pruebas de la Fundación bajo la dirección del Dr. Martin y su segunda al mando, la Dra. Clara Chung. Allí ya habían estado investigando a unos 2.400 sujetos infectados de incidentes anteriores, incluido el personal de la Fundación que se infectó accidentalmente durante el proceso de control. Hasta ahora parecía que la condición causada por haber presenciado la pereza de mecha corta era incurable, y con 6.400 víctimas vivas conocidas situadas en el sitio 116, el SCP-2774-A estaba en un nivel de poder sin precedentes. Todo el personal del sitio recibió instrucciones de proceder con cautela y observar cuidadosamente el comportamiento de sus nuevos sujetos de prueba. La Dra. Chung dirigió la mayor parte de la investigación práctica sobre los residentes infectados de Harper Ridge y observó algunos fenómenos interesantes en los patrones de comportamiento de las víctimas a medida que la enfermedad se agravaba. Los sujetos infectados, incluso en su estado mayoritariamente zombificado, desarrollaron una obsesión casi fanáticamente religiosa con la imagen de la pereza de mecha corta. Cuando se les dejaba a su aire, creaban ídolos de SCP-2774-A, entre los que se incluían esculturas amateurs hechas con basura acumulada, imágenes dibujadas del perezoso con cualquier material que pudieran conseguir, o incluso escribiendo obsesivamente sobre el perezoso. La Dra. Chung especuló que este comportamiento era tal vez un acto de apaciguamiento por parte de las víctimas, con la esperanza de saciar de alguna manera a la pereza de mecha corta y disminuir sus efectos sobre ellos a través de la adoración. Sin embargo, más tarde descubriría que la verdad del asunto era mucho más inquietante. Inicialmente, debido a su estado mayoritariamente dócil, los sujetos encarcelados en el sitio 116 recibieron una correa relativamente larga. Incluso se les asignaron 2 horas al día para la interacción social con sus compañeros a la hora de las comidas y durante un periodo de recreo designado. Durante estos periodos, los sujetos solían intercambiar sus efigies de pereza de mecha corta entre sí. Sin embargo, la Dra. Chung revocó los periodos de interacción social y empezó a confinar a los sujetos en celdas de contención separadas de la clase Euclid, cuando empezó a estallar la violencia entre ellos. Se hizo evidente que durante sus periodos de 150 segundos de lucidez cada 24 horas, los sujetos se volvían extremadamente angustiados, agitados e incluso agresivos.
La doctora Chung también ordenó que se destruyera inmediatamente cualquier ídolo, desde esculturas de basura hasta garabatos y notas en trozos de papel fragmentados. Ante su nuevo aumento de poder, la fundación empezó a preocuparse de que el SCP-2774-A pudiera desarrollar el poder de manifestarse a través de estas imágenes. No se estaba haciendo ningún avance significativo en la cura de la enfermedad, por lo que había que hacer algo antes de que la situación se fuera de las manos. Con la esperanza de comprender mejor los procesos internos de las víctimas de la pereza de mecha corta, la doctora Chung decidió realizar una serie de entrevistas con los sujetos a su cargo. Dos de estos sujetos, el sujeto 0866 alias David y el sujeto 7444 alias Claire, fueron aislados durante un periodo de 24 horas con la esperanza de captarlos durante sus 150 segundos diarios de lucidez. La doctora Chung y la fundación descubrieron que los resultados de estas dos entrevistas eran tan esclarecedores como absolutamente aterradores. Cuando David recuperó la lucidez, se encontraba en un estado de extrema agitación y mostraba una inquietante fijación en el reloj de la sala de entrevistas del sitio 116. Bajo el interrogatorio directo de la doctora Chung, reveló que las víctimas pereza de mecha corta son plenamente conscientes de lo que ocurre durante sus periodos de zombificación. Comparó la sensación con la de un ser pasajero atrapado y atado en un vehículo sobre el que no tiene ningún control. Sin embargo, en este estado, las víctimas también son incapaces de mantener un pensamiento de forma constante durante más de 5 segundos. Esto les deja en un estado de desorientación casi constante. Peor aún, David describió que las víctimas están sometidas a alucinaciones casi constantes de la imagen original del perezoso, que guía y controla sus movimientos, casi como un titiritero. Gracias al reloj, David fue consciente de cuando iban a terminar sus 150 segundos de lucidez. Tras disculparse por lo que iba a hacer, David se abalanzó sobre la doctora Chung, lo que provocó que un guardia presente en la sala de entrevistas le disparara para proteger a la doctora Chung. La entrevista de la doctora Chung con Claire se hizo eco de este mismo sentimiento. Durante sus 150 segundos de lucidez, Claire primero suplicó que la mataran, antes de divulgar más detalles sobre el estado de zombificación. Describió alucinaciones en las que la pereza de mecha corta la acechaba constantemente y controlaba sus movimientos. En algunos casos, el perezoso la obligaba a abrir los ojos durante toda la noche mientras se colocaba junto a su cama y le gritaba. Cuando los 150 segundos de lucidez de Claire terminaron y dejó de responder, la doctora Chung pidió que se le diera de baja, petición que se cumplió 3 días después. La tercera entrevista con el sujeto 9225, también conocido como Jason, mostró que el SCP-2774-A parecía iniciar manualmente las peleas entre los sujetos, quizás incluso para su propia diversión sádica. También declaró antes de concluir la entrevista que la imagen del perezoso en sus alucinaciones era cada vez más oscura y tangible, casi como si se convirtiera en un ser real y físico, lo cual era un fenómeno sin precedentes. La doctora Chung estaba, por primera vez en mucho tiempo, realmente asustada. Al parecer, el poder del SCP-2774-A estaba creciendo considerablemente como resultado de su enorme número de víctimas activas. Su tasa de infección probablemente había superado el 40%, y su capacidad de manifestarse probablemente también estaría en aumento. Si la pereza de mecha corta era capaz de manifestarse en una emisión nacional, millones de personas quedarían infectadas con resultados realmente apocalípticos. La doctora Chung solo veía una solución que podría frenar el creciente poder de la entidad, pero no sería bonita. Ha ideado un programa conocido como Procedimiento XXJ9. Como parte del procedimiento se incorporó inmediatamente personal adicional al sitio 116. El verdadero propósito del plan se reveló poco después: reducir el número de sujetos activos en el lugar de 6.400 a solo 200, con la esperanza de reducir el riesgo. Durante los días siguientes, el personal del sitio 116 se dedicó a la espantosa tarea de ejecutar a unos 6.200 sujetos infectados mediante una inyección letal. Esta fue una atrocidad de tan horrible incluso para los estándares de la Fundación SCP que la doctora Chung permitió a las partes involucradas usar amnésticos de clase A para borrar sus recuerdos de haber sido involucrados en el asesinato masivo de los sujetos del sitio 116. Tras el sacrificio, la Fundación informó de una disminución de las manifestaciones de SCP-2774-A, por lo que el procedimiento de la doctora Chung funcionó, pero con un alto coste humano.
El trágico incidente de la ruptura de la contención del SCP-2774 en Harper Ridge en 2010 es un sombrío recordatorio de hasta dónde está dispuesta a llegar la Fundación SCP para hacer su trabajo. Y un recordatorio de que hay que tener cuidado donde se mira, porque algunas imágenes tienen un impacto mucho más duradero que otras. Ahora vaya a ver SCP-5049, el vendedor de pieles, depósito de descuento de homúnculos del demonio Dan, y el secreto en el fondo de SCP-087 explicado, para ver más espantosos horrores anómalos de la Fundación SCP.